Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, comenzando allí en el versículo 10. Segunda de Timoteo 3, 10. Segunda de Timoteo está después de Primera de Timoteo, para los que no se le ha ocurrido eso ya. Dice allí, y este es el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo, un joven, no tan joven en realidad, pero por aquellos tiempos lo consideraban un joven, tenía como 40 años más o menos, dicen los estudiosos de la Biblia, pero Timoteo tenía el distintivo de haber sido pastor y discípulo del apóstol Pablo, y Timoteo estaba llenando ciertas funciones pastorales, y entonces Pablo, el veterano apóstol, le escribe a su discípulo y le está dando consejos acerca de cómo él debe conducirse en su vida y cómo debe conducirse en su ministerio también. Así que es una carta de consejo pastoral. ¿Qué fue? Gracias, hermana. Estos sugieres están atentos. Gracias, Isabel. Me vio, y de hecho creo que sí que necesito. Son estas idiosincrasias ya de la vejez. Segunda de Timoteo 3:10. Pablo está aconsejando a Timoteo, ¿no? Y le dice, pero tú, Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bendiga el Señor su santa palabra. Estaba pensando así en una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana es este tema de la inspiración de las Escrituras. La inspiración de las Escrituras. Y eso es uno de los puntos principales que yo quiero tratar en esta mañana. Pero además de eso, está el asunto de, bueno, ¿qué debemos hacer a la luz del hecho de que tenemos una palabra que se llama la Biblia, que nosotros creemos que es la palabra de Dios, inspirada por Dios, escrita en un sentido por el Espíritu Santo? ¿Y qué debemos hacer con ese hecho? ¿Cómo debemos comportarnos a la luz de la creencia esencial del pueblo de Dios de que la Biblia es la palabra inspirada por Dios? Yo espero que analicemos un poquito más ese tema. ¿Qué quiere decir esto de la inspiración de la Biblia, la inspiración de las Escrituras? Pero déjeme hacer un recorrido así exegético a través de este pasaje para tratar de hacer la misma síntesis que hace la mente del apóstol Pablo con estos diferentes temas, ¿no? En el capítulo 3 de esta carta, el apóstol Pablo está muy preocupado por lo peligroso del tiempo en que están ellos viviendo, pero también a la misma vez da una palabra profética también hacia el tiempo futuro, un tiempo futuro que yo creo que se está cumpliendo ahora en estos tiempos, porque estamos en los últimos tiempos, nosotros creemos. Estamos en tiempos difíciles, en tiempos
peligrosos y que llenan muy bien la descripción de lo que tanto Cristo como el apóstol Pablo y otros de los escritores de la Escritura hablan de cómo serán los últimos tiempos. Y mire, si usted mira en el capítulo 3, ahí mismo de 2 Timoteo, en el versículo 1, le dice Pablo a Timoteo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, etcétera. Y él da toda una descripción del tipo de persona que va a haber en esos tiempos, y se parecen definitivamente mucho a lo que vemos en estos tiempos, donde hay todo tipo de pecaminosidad en el mundo de una manera increíble, ¿no? Y entonces el apóstol Pablo habla de inclusive muchos que están aún predicando la palabra y sirviendo al Señor, que dice que tienen apariencia de piedad, pero niegan la efectividad, niegan el poder de ella. Es decir, es un tiempo, dice el apóstol Pablo, en que hay mucha fluctuación, hay mucha maldad, hay mucho engaño, hay mucha imposibilidad de uno saber exactamente quién es quién y quién es qué en las cosas del Evangelio. Es un tiempo de gran pecado en la humanidad y en la sociedad. Y entonces, ahí es donde viene ese pero, ¿no?, del versículo 10. A la luz de esa dinamismo negativo que hay en el ambiente espiritual, Pablo le dice a Timoteo y nos dice a nosotros, a cada uno de nosotros como cristianos: pero tú, ¿no? Y usted puede poner su nombre allí en ese tú. Tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, etcétera, ¿no? En otras palabras, hay allí, el apóstol Pablo está diciendo a Timoteo: Timoteo, pero tu comportamiento es diferente. Tú eres un hombre diferente, tú eres de una categoría espiritual diferente a la de esas personas que se han ido detrás del pecado y detrás de la rebeldía contra Dios, o detrás de la hipocresía doctrinal, religiosa. Y tú eres una persona diferente. ¿Por qué? Porque tú has seguido mi doctrina, etcétera, etcétera. Y allí ahí se inicia esta idea en la mente del apóstol Pablo, la importancia de la fidelidad a los valores de la verdad, a los valores de la justicia, a los valores de la doctrina bíblica verdadera. La importancia de mantenernos fieles a lo que Dios ha declarado y de no irnos con el resto del mundo. Y entonces él, interesantemente, Pablo se pone a sí mismo como la norma en este caso. Dice: pero Timoteo, gracias a Dios que tú has seguido. Y la palabra en el griego que se traduce seguir, sugiere la idea casi como de un discipulado, de seguir en todas las dimensiones, en la dimensión física, como el discípulo que se pegaba a su maestro y lo seguía donde quiera que iba, como los discípulos seguían a Jesucristo. El discípulo que sigue a su maestro mentalmente, porque recibe su enseñanza y los conceptos que le está transfiriendo a su discípulo, y que lo sigue también espiritualmente, porque como que adopta el espíritu de su maestro y lo absorbe, y es un reflejo del espíritu de su maestro también. Entonces todo eso está encerrado en la palabra seguido, que es la palabra casi como del discípulo en el griego original. Pero tú, Timoteo, has seguido. Y hermanos, qué importante es precisamente que nosotros como creyentes hagamos exactamente eso. Yo creo que lo que define a un discípulo, a un creyente en Jesucristo, es esa fidelidad, es ese seguir la enseñanza, seguir la norma que Dios ha establecido. No es tanto el venir a la iglesia y ni siquiera dar esos diezmos que tanto insistimos en que ustedes dieran a su momento, o en tener una carta de membresía. No, es ese adherirse uno en obediencia a la norma de lo que es bueno, lo que es correcto, lo que es verdadero. Eso es lo que Dios nos llama a que hagamos. Tiene que haber obediencia. Para mí esa es la clave, yo creo, para una vida cristiana fructífera y feliz. Es que haya en nosotros esa obediencia, ese seguir, ese pegarnos a la palabra de Dios y pegarnos a la verdad de Dios. Muchos de nosotros no experimentamos toda la vida abundante que Cristo ha venido a darnos. Porque yo creo que todavía estamos jugando jueguitos, bueno, me entro de lleno o no.
y estamos ahí indecisos, ¿no? Y el Señor lo que pide es esa entrega total, ese seguir en una manera total la norma de la Escritura. Y qué interesante, el apóstol Pablo, mire otra cosa curiosa, es que Pablo se pone a sí mismo como en un sentido como la norma, dice, pero tú has seguido mi doctrina, mi fe, mi propósito, mi conducta. No es que el apóstol Pablo fuera un hombre orgulloso, no es que él fuera un hombre que, que se creía la gran cosa, porque él mismo decía, yo soy el peor de todos los pecadores, yo soy el jefe de los pecadores, una vez se describió Pablo así. Pero Pablo era un hombre que cuando abrazó la enseñanza, cuando abrazó la doctrina del Evangelio, se dedicó completamente, se dio mente, corazón, alma y cuerpo, entregó toda su vida al Señor y se dedicó a servirlo exclusivamente a Él. Y yo creo que no hay nada de malo que cuando una persona ha vivido una vida como la que vivió el apóstol Pablo, que se ponga como un ejemplo. Y qué importante es, hermanos, que en la vida cristiana haya hombres y mujeres que puedan servir como ejemplo, ¿no? Porque muchas veces podemos hablar de muchas de estas doctrinas y estas virtudes en abstracto, doctrinalmente, teológicamente, pero qué bueno es cuando podemos ver a alguien que ejemplifica fe, o ejemplifica paciencia, o ejemplifica amor. Y el mundo necesita ejemplos, el mundo necesita hombres y mujeres que sean encarnaciones de los valores del Evangelio. Ojalá que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a tener siempre esa meta de ser ejemplo y de ser una inspiración para alguien. Porque nosotros no vivimos solos. Siempre recuerde que hay muchas personas que están atentos a cada uno de nosotros. Y como cristianos tenemos que estar conscientes de eso y asegurarnos de en todo lo posible ser modelo para los demás. Una de las cosas que hay en la visión de nuestra iglesia es ser una iglesia ejemplar. ¿Por qué? Porque creemos que el mundo necesita ejemplos de instituciones o de individuos que están viviendo la vida cristiana en todo lo posible, con integridad y en una forma que agrade al Señor. Y Pablo dice a Timoteo, Timoteo, tú has seguido mi doctrina. Mire la variedad de cualidades que Pablo encarnaba. Por doctrina, Pablo está refiriendo a la fidelidad bíblica, de la enseñanza, la fidelidad a la palabra de Dios. Conducta, su comportamiento, su caminar en el Señor. Propósito, Pablo era un hombre de propósito. Pablo era un hombre que tenía una visión clara a dónde él quería ir. Él sabía quién lo había llamado y a qué había sido llamado, y era un hombre de propósito. Qué importante es que nosotros, hermanos, seamos hombres y mujeres de propósito, que tengamos una visión que anime nuestra vida. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cuál es la visión que anima tu vida? Si a ti te preguntaran que resumieras en 3 frases, 3 oraciones, el tipo de vida que tú quieres vivir y lo que tú quieres llegar a ser en Dios, y a dónde te gustaría estar en 5 años en el Evangelio, o qué metas financieras o familiares o personales tú te has propuesto, tú podrías responder rápidamente. Podrías tú decir, mire, este es mi propósito, esta es mi visión como hombre o como mujer, y esto es lo que yo quiero llegar a ser. Porque muchos de nosotros vivimos la vida como improvisando. Simplemente cada día nos levantamos y improvisamos, pero no tenemos un sentido de propósito y de meta. Y Pablo era un hombre de propósito y un hombre también de fe, que sabía en quién había creído y que se atrevía a hacer cualquier cosa por el Señor, y que no estaba creo o no creo. No, Pablo era un hombre que sabía. Él dice, yo sé en quién he creído. También habla de su longanimidad, que es una palabra un poco arcaica, ¿no? Longanimidad, la palabra más apropiada para nuestro tiempo sería paciencia, aunque aquí luego dice amor y paciencia, pero la palabra paciencia que está traducida aquí al español es esa palabra que ya hemos visto antes, que macrotumía, que quiere decir persistencia, quiere decir aguante, tener aguante, firmeza en los tiempos de crisis y de necesidad. Entonces era un hombre que tenía todas estas virtudes, ¿no? Y Timoteo lo había imitado, lo había seguido en estas cosas. Y de momento surge algo como sorprendente, porque de toda esa lista, ¿no?
propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. De momento dice persecuciones, padecimientos. Y uno como que se sorprende, ¿de dónde salió eso? No, porque todo lo demás son virtudes, pero también él habla, ¿no? Pablo siempre hablaba, en muchas ocasiones en sus escritos, habla de las persecuciones que él padeció, de los sufrimientos. Ahí en 2 Corintios capítulo 9, creo que es, hay una lista larguísima de todas las aflicciones que el apóstol Pablo pasó. ¿Y por qué? ¿Por qué también es inesperado esto? No solamente porque es como una mezcla de cosas que no se compaginan, sino como que uno esperaría que un hombre que tiene amor, fe, paciencia, doctrina, propósito, conducta, como que ese hombre estaría guardado de todo sufrimiento. Como que un hombre tan valioso como Pablo, el Señor lo protegería de aflicciones y de pruebas. Sin embargo, no. Qué interesante que muchas veces, cuando tú estás, aunque tú estés en los caminos del Señor y estés siendo fiel y grandemente útil al Señor, eso no te exime de pasar por tribulaciones y dificultades. Tenemos que recordar eso siempre, hermanos. Porque yo sé que muchas veces cuando nosotros estamos pasando por pruebas, uno dice, pero Señor, si yo te estoy sirviendo, si estoy yendo a la iglesia, si ahora es cuando yo más oro y estoy buscando más de ti, ¿y por qué me vienen estas pruebas? Hermanos, recordemos siempre, es más, muchas veces, yo creo que mientras más cerca estemos del Señor, a veces más el enemigo querrá venir. Y más también, a veces Dios, mire, porque no solamente el enemigo nos prueba, a veces Dios mismo también permite que vengan ciertas aflicciones a nuestra vida. ¿Para qué? Para formarnos, para fortalecernos, para crear el carácter de Jesucristo en nosotros. La aflicción no es solamente del diablo para hacerte caer, sino muchas veces de parte de Dios para fortalecerte. Y sabe que esta semana leía yo un artículo en Christianity Today, una revista cristiana, de un escritor cristiano que hablaba acerca de la prueba. Y él decía que muchas veces Dios inclusive trae la prueba a nuestra vida. ¿Sabe para qué? Para que por medio de la prueba y de la consolación que recibimos en la prueba, nosotros podamos ¿qué? Consolar a otros también. La única persona que puede ser de verdadera utilidad en la consejería o en la exhortación y el ánimo, dar ánimo a los demás, es la persona que ha pasado él o ella por pruebas y que Dios le ha mostrado que él es fiel y entonces está preparado para consolar a otros. Esta misma semana, cuando yo comparecía ante el jurado el Boston Redevelopment Authority, esta agencia de la ciudad de Boston que tiene que ver con todos los permisos y todas las cosas. Hay dos, de paso les digo, hay dos grandes momentos, digamos así, que hemos tenido que pasar. Uno de ellos fue este jueves y el otro va a ser el 14 de diciembre, que les pedimos que oren, ya va a ser el final. Este es un proceso de muchos meses que llevamos. Pudimos comparecer allí ante esas autoridades y traer el proyecto de la construcción del nuevo santuario. Y esto ha sido de mucha aflicción para mi carne porque hemos tenido que bregar tanto con el vecindario y con agencias y llenar tanto papeleo y la incertidumbre si después de todo este lío, llevamos ya como año y medio, 2 años en este proceso del diseño y todo, y uno se pregunta, ¿dará resultado o no? ¿Al final podremos hacerlo o no? Y ha sido de mucha carga. Y este jueves, cuando comparecimos allí ante esa autoridad, y que gloria al Señor, nos dieron su aprobación y le doy gracias al Señor por eso. Y yo espero que después del 14 de diciembre yo pueda venir ante ustedes en el nombre del Señor y darles una gran noticia de que finalmente... Pero yo pensaba en mi inocencia que ya para finales de julio yo iba a terminar, este proceso ya iba a estar terminado, porque fue la primera vez que comparecimos ante una de esas autoridades. Y no fue así, nos han estado posponiendo y hemos tenido que entrar en un proceso que yo esperaba que el Señor me librara del proceso de vecindario Uno dice, Señor, tú puedes hacer cualquier cosa, yo le pasa de mí esta copa, Padre, si es tu voluntad. Dijo, no, tienes que beberla. Y me tuve que enfrascar con las fieras ahí del vecindario de por acá y con las fieras también de la ciudad de Boston. Y uno se pregunta, ¿no? Señor, pero ¿por qué? Si esto es para tu gloria, si esto es para hacerte un santuario,
¿Por qué tú no me haces la vida más fácil? ¿Tú no ves que tengo tantas otras cosas que hacer en el ministerio? Caramba, dame un break. Pero el Señor dice, no, no quiero. Y yo he entendido en mi corazón claramente que el Señor quiere que yo pase por esos procesos y que aprenda como pastor que está involucrado en los asuntos de la ciudad. Y he aprendido, hermanos, una tonelada de cosas que usted no se imagina. Y comparecer allí ante ese grupo de gente tan sofisticada y tener que preparar toda una estrategia en el vecindario y pelear ahí con esa jauría de linces que hay ahí en este vecindario, gente profesional que conoce muy bien las leyes de la ciudad y todo eso, me ha ayudado a formarme mejor como pastor y como administrador y persona que está involucrada en un proceso público. Y el jueves por la mañana que me levanté y les confieso que el corazón lo tenía un poco acelerado y la incertidumbre, qué va a pasar y todo esto. Después de terminar, como siempre pasa, después que me meto en estos líos y Dios me saca de ellos, le doy gracias al Señor. Y digo, Padre, qué privilegio poder uno ser parte de un proceso así, aprender y batallar y ver tu fidelidad. Y yo creo que eso me capacitará con la ayuda del Señor para poder hacer otras cosas que Dios tenga para mi ministerio. Entonces fíjese, hermano, que Dios no siempre nos saca de las pruebas. Dios puede permitir a veces que pasemos por aflicciones bien fuertes, pero todo siempre con un propósito positivo. Prepararnos, formarnos, quebrantarnos a veces, humillarnos en otras ocasiones, enseñarnos paciencia, fidelidad, persistencia, pero siempre con un propósito bueno. ¿Ve? Porque el propósito de Dios es ese, formar a Cristo en nosotros. Y Él a veces usa instrumentos bien raros, déjeme decirle, como usó la cruz. La cruz es el instrumento más siniestro que se ha inventado para la tortura de los seres humanos. Y Dios la usó para traer salvación a la humanidad. Así que no nos sorprendamos, ¿no? Y me salí un poquito del tema, pero está bien, porque eso es parte de la... ¿no? Pablo, un hombre que con todas esas virtudes, fiel al Señor, y padeció dificultades, sufrimientos, pero se mantuvo firme. Dice, y de todas me ha librado el Señor. Gloria a Dios. Déjeme decirle, mi hermano, hermana, si usted está pasando por prueba, el Señor es fiel para librarle. No se dé por vencido. No deje de clamar al Señor y no deje de servir al Señor. Cuando usted haya salido de esa prueba, usted saldrá brillando como el oro, más preparado que nunca. Dios no le dejará nunca. Eso sí yo le puedo prometer. No le puedo prometer que lo libre de la aflicción y de la prueba, pero le puedo prometer que lo va a sacar victorioso de su dificultad. Gloria al Señor. Amén. Conviene un aplauso para gloria del Señor. Y mire lo que dice allí en el versículo 12, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, cada uno recibirá un Cadillac en su marquesina. No, dice, padecerán persecución. Padecerán persecución. Toda persona que quiera agradar al Señor, que quiera ser fiel al Señor, que quiera mantenerse firme en los caminos del Señor, sepa, vas a tener que enfrentarte en alguna manera u otra algún tipo de padecimiento, pero eso será para gloria de Dios y para fortalecimiento tuyo. Así que no le cojas miedo al diablo, no le cojas miedo a las circunstancias, mantente firme en ese propósito de ser fiel al Señor, porque Dios tiene buenas cosas para ti. Mas los hombres malos y los engañosos irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ese es el destino de toda persona que quiere jugar el jueguito ese. De estoy aquí, estoy allí, de engañar a los demás. ¿Qué pasa? Al final serán engañados ellos y engañarán a otros y estarán siempre comiendo a otros y comiéndose ellos y siendo comidos también. Porque ese es el destino de la persona que carece de esa fidelidad, de esa entereza en el Señor. Y de nuevo mire aquí el llamado a Timoteo y a todos nosotros a la fidelidad, a la obediencia. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Gloria al Señor. De nuevo, ve esa idea de, hemos aprendido, todos nosotros hemos aprendido de alguien. Y yo espero que usted tenga un mentor o una mentora. Que usted tenga a alguien que pueda servirle de modelo y que usted sea... Qué importante es tener la figura de un padre detrás de nosotros, o una madre. O una persona mayor que nos ha sido un mentor o una mentora, o nos ha sido ejemplo y nos ha bendecido en la vida. Si usted no lo tiene y es joven en la fe, búsquese a alguien.
que tenga más experiencia que usted y péguese a esa persona y aprenda de ellos. Y ustedes, hermanos, que tienen más experiencia, búsquese una persona más joven y menos experimentada en la fe y trate de ser mentor o mentora de alguien para que los sigamos llevando hacia adelante. El apóstol Pablo dice: Timoteo, persiste, aguántate, tú no seas como los demás, mantente firme, persiste. Mucho de la vida cristiana es persistir, porque muchas veces en la vida cristiana es cuestión de tener aguante. No es asunto de que nos va a ir bien o que nos vamos a sentir siempre entusiasmados con el Señor. Mire, muchas veces ni el pastor mismo quiere venir a la iglesia. Es así. Pero si uno se lleva de que no quiero venir, imagínense, ¿qué hace? ¿Cuántos de ustedes por la mañana el lunes se levantan y dicen: oh, qué bueno que tengo que levantarme a las 5 de la mañana y ponerme la ropa y salir a ese frío de 10 bajo cero e ir al trabajo a ponchar la máquina ahí, a pasarme todo el día? ¿Cuántos dicen: estoy feliz en hacerlo? Pero lo hacen. ¿Por qué? Porque saben que tienen que hacerlo. Lo que es una disciplina, ¿no? Muchas veces nosotros nos cepillamos la boca, no porque nos guste el sabor de la pasta, pero porque tenemos que hacerlo, ¿no? Y así mismo es a veces en la vida cristiana. Hay momentos de sequía, como hay en el matrimonio, como hay en la amistad, y que uno no puede ser simplemente cambiante, ¿no? Como la veleta al viento. Uno tiene que persistir. Yo amo a la gente persistente en la vida cristiana. La gente que llueva, truene o ventee, están ahí firmes. A veces no hablan mucho en lenguas, a veces no se le cae el moño demasiado porque danzan mucho, lo que sea, pero son gente fiel. Y son fieles en sus diezmos, son fieles en su asistencia a la iglesia, son fieles en el servicio. Usted les asigna algo y usted sabe que van a estar allí, aunque se estén muriendo. A veces vienen tosiendo, arrastrándose por la puerta, pero llegan porque son gente fiel, persisten. Hermano, no se deje llevar por las emociones. Tenemos que romper la esclavitud a las emociones y tenemos que ser gente persistente en la vida cristiana. Esas son las personas que con el paso de los años, usted los ve, van creciendo, van desarrollándose, porque son gente simplemente allí, un pasito delante del otro, hasta que llegan a la meta. Persiste en lo que has aprendido y recuerda de quién has aprendido. Honremos a nuestros maestros y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Hermano, qué importante que nosotros le enseñemos a nuestros hijos la palabra de Dios. Timoteo fue un joven que aprendió desde su abuela inclusive, y su mamá le enseñaron la palabra de Dios. Fue un muchacho criado en los caminos del Señor. Y Pablo dice: recuerda, Timoteo, lo que tú aprendiste de la niñez. Qué importante, hermanos, no escatimemos recursos para nuestros hijos, para que tengan experiencias que los instruyan en la palabra de Dios. Mire, en vez de comprarle un Nintendo o uno de esos juegos raros por allí que lo van a corromper, cómprele un set de libros cristianos o amárrelo a la pata de una mesa y póngalo a ver un video cristiano o algo por el estilo. Pero, hermanos, instruyan a sus hijos en los caminos del Señor. Hermanos, mientras podamos, traigámoslos a la iglesia. Y cuando lleguen adolescentes y le digan a los 13 años: no quiero ir porque estoy cansado el domingo, mire, métale una soga alrededor del cuello y tráigalo. Dígale: si tú quieres comer, vas a tener que venir a la iglesia hoy conmigo. Quizás los psicólogos no lo apoyarán en lo que yo le estoy diciendo, pero tómelo de su pastor. Hermanos, yo creo que hay a veces que ser firmes con nuestros hijos para que beban la leche de la palabra. Después ellos se lo van a agradecer. Llegará un día en que esa palabra va a comenzar a hacer algo en sus vidas. Pasarán muchos años, quizás se apartarán de los caminos del Señor, pero esa palabra estará allí como una bomba de tiempo, que un día cuando venga una crisis en el matrimonio o una situación de salud o un problema financiero, recordarán ellos esos himnos que escucharon cuando eran niños y volverán a los caminos del Señor. La palabra dice: instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo no se aparte de él. O cuando sea viejo no se apartará de él, ¿no? Así que es importante enseñar, instruir a nuestros hijos en las Sagradas Escrituras. Yo creo que las iglesias deben hacer todo lo posible por instruir a los niños en la palabra.
Hoy tenemos tantas cosas que entretienen a los muchachos y todo tipo de procedimientos y cosas para entretenerlos y mantenerlos interesados y esto y lo otro. Eso no es malo, pero yo creo que si no hay una enseñanza de la palabra de Dios, estamos desperdiciando el tiempo. Hay que enseñarles las grandes doctrinas, los grandes eventos de la Biblia, los personajes de la Escritura, los grandes eventos que hay escritos en la Escritura, porque estas cosas son las que anclan a una vida a la palabra del Señor. Y la palabra, no hay nada como la palabra directa de Dios entrando al corazón y a la mente de la persona. Usted le puede decir historias bonitas y esto y lo otro, pero la palabra de Dios alimenta como ninguna otra cosa de este mundo. Así que instruya a sus hijos en la palabra del Señor. Dice, las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. No hay ninguna fuente de sabiduría como la palabra de Dios. Si usted quiere, ¿cuánto le gustaría ser sabio? ¿Cuántos están dormidos? Yo creo que todos aquí quieren ser sabios, ¿verdad que sí? Hermanos, hay una sola manera de usted hallar sabiduría, por medio de la palabra de Dios. La Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es práctica en sus enseñanzas. Dice la Biblia que la entrada de tus palabras ilumina el rostro. Qué cosa más linda. Hay algo especial, la persona que ha sido instruida en la palabra de Dios, aunque no haya ido a la universidad o a la escuela superior, pero será una persona culta de todas maneras. Y será una persona que siempre podrá tener una buena conversación. Y sin embargo, hay personas que tienen doctorados en filosofía y son unos estúpidos, perdone la palabra, unos ignorantes. Y usted los ve que en su forma de vida no reflejan ese gran conocimiento que tienen, porque muchas veces están desprovistos de la enseñanza sabia, milenaria de la palabra de Dios. Yo prefiero en cualquier momento conocer bien la palabra del Señor que cualquier doctorado que me puedan deparar los hombres. Se lo digo, porque nos da sabiduría. Y sabiduría no cualquiera, sino sabiduría para salvación, vida eterna. La Biblia dice, ¿de qué le sirve a un hombre si se gana todo el mundo y pierde su alma? ¿No? La palabra de Dios es la única que te puede dar sabiduría para saber cómo relacionarte con Dios, cómo relacionarte contigo mismo, cómo manejar tus emociones, cómo manejar las relaciones humanas, cómo bregar con las heridas y los traumas del pasado. Si tú no te fundamentas en la palabra del Señor, eres peor que una nave en medio de una tormenta en el mar, sin las velas esas de las cuales hablaba nuestro hermano Luis Vallés. Estamos a la deriva, a la merced de las circunstancias, pero la persona que ancla su vida en la palabra, en la doctrina del Señor, esa persona, aunque vengan los vientos y la tormenta de la vida, sabrá cómo salir de las dificultades de la vida. Por eso es tan importante, hermanos, que nosotros seamos fieles a esa sana doctrina, a esa palabra del Señor. No nos dejemos llevar por los cambios. No nos dejemos llevar por hoy en día tanta interpretación rara de la Escritura, tanta enseñanza que pretende quitarle a su tuétano a la palabra del Señor. Mantengámonos fieles a la palabra del Señor. Mire lo que dice aquí. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿A qué se refería el apóstol Pablo diciendo toda la Escritura? Bueno, primeramente se refería a los escritos del Antiguo Testamento. Porque en ese tiempo todavía no existían todas las escrituras del Nuevo Testamento. Pero hay evidencia ya en la Biblia de que ya se estaba comenzando a formar ese cuerpo de escritos del Nuevo Testamento que serían incluidos dentro del concepto de escritura. Y que el mismo apóstol Pablo ya conocía algo de eso, porque él mismo cita pasajes de los evangelios. En un par de pasajes de sus cartas, queriendo sugerir que ya estaban circulando ciertos escritos también del Nuevo Testamento que algún día vendrían a ser parte del cuerpo de libros que constituirían la Biblia. Entonces, el apóstol Pablo, al decir que toda la Escritura, hermano, quiere decir eso para nosotros hoy en día, que ya hemos pasado por todo el proceso de la elaboración del canon y todo esto, que algún día ojalá tengamos oportunidad de hablar cómo se formaron lo que nosotros llamamos hoy los 66 libros de la Biblia. El apóstol Pablo, al decir toda la Escritura, está refiriéndose a todos estos libros, de Génesis hasta Apocalipsis. Repita conmigo, toda la Escritura.
Amén. Hermanos, no es algunos libros solamente. Si usted oye a alguien por ahí decir que estos libros son más autoritarios que los otros, mire, como cristianos ortodoxos, nosotros creemos que todo texto, toda frase, toda palabra que está en la Biblia es palabra inspirada por Dios. Sea que la escribiera Pablo, la escribiera Pedro, la escribiera, sean palabras de Jesús en los evangelios, sean palabras de Ezequiel o de Isaías o en Génesis, todas esas palabras son palabras de Dios, inspirada por Dios, palabra que es, como dice aquí, útil para enseñar, redarguir, corregir y para instruir en justicia. Me voy a tener un momentito porque ya se acaba el tiempo. La palabra inspirado, teoneustos quiere decir teo de teología, Dios. Y neustos quiere decir como de neuma, de aire. Es como que la escritura fue soplada por Dios. Cuando los cristianos decimos que la Biblia es inspirada, queremos decir que Dios sopló. Es como que la idea es que el Espíritu de Dios fue soplado, como fue soplado sobre Adán y vino a ser ese pedazo de tierra, vino a ser un hombre vivo. Así mismo, cuando Dios sopló en el proceso de escribir estos libros, cuando diferentes hombres escribieron estos libros a través de siglos y siglos, cada vez que uno de esos libros fue elaborado y cada vez que uno de esos hombres se sentaba a escribir estas palabras, el Espíritu de Dios estaba allí como soplando sobre ellos, infundiéndose en sus palabras. No quiere decir que Dios los tornó en autómatas que escribieron bajo el dictado del Espíritu Santo cada palabra, no, porque estos hombres escribieron también reteniendo su individualidad, su carácter, reflejando costumbres de sus tiempos, inclusive su temperamento y otras cosas, pero aún dentro de su originalidad humana, el soplo de Dios estaba allí asegurándose de que esas palabras no tuvieran error, de la manera en que lo expresaran, ¿no? Pero que fuera verdadero. Usted puede decir la misma cosa en muchas maneras. Usted puede decir, por ejemplo, mi madre es muy noble, o puede decir, mi madre es muy buena, o lo que sea, pero la idea es la nobleza, digamos, la solidez de la madre. Así mismo es, estos hombres pudieron escribir en muchas diferentes maneras, muchas diferentes expresiones, pero lo que decía, la esencia, el contenido de esas palabras, eso es totalmente firme, verdadero, y nosotros podemos confiar en ello. Hoy en día, en este tiempo que vivimos, hay muchos cristianos que han perdido ese sentido de reverencia de la Escritura. Y cuestionamos, y sobre todo en este tiempo en el área de la sexualidad humana, hay tanto cuestionamiento de lo que dice la Biblia, por ejemplo, con respecto a la homosexualidad. ¿Cuántos cristianos supuestamente hay por ahí enseñando que está bien que un hombre se case con un hombre, una mujer con una mujer, en contradicción directa de las Escrituras? Y se sorprenden cuando uno como cristiano ortodoxo dice, no, pero es lo que dice la palabra de Dios. Y dice, pero tú todavía estás creyendo en esas cosas. Y casi como que se ríen de uno. Cristianos con cristianos, imagínense. Y la palabra de Dios te dice a ti, pero tú persiste en lo que has aprendido. Persiste en aquello de lo cual te persuadiste. Cristiano, esta palabra que se llama la Biblia es confiable. Fue inspirada, fue soplada por Dios y debe servir como la norma y la base de tu comportamiento en la vida. Amén. Nunca nos salgamos de ella, hermanos. Y si algún día nos salimos, volvamos a entrar en ella. No pretendamos nosotros juzgar la palabra. Deje que la palabra le juzgue a usted. Tenemos que tener reverencia hacia las Escrituras, tenemos que persistir en lo que hemos creído. Tenemos que ser obedientes a esa palabra. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre o la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Que el Señor bendiga su santa palabra. Hermanos, si usted quiere ser un siervo de Dios, una sierva de Dios, preparada para cualquier buena obra que el Señor necesite, fundamente su vida en la palabra del Señor. Seamos estudiantes de las Escrituras. Yo deseo que cada uno de ustedes y yo
podamos, hermanos, en todo el tiempo que nos quede sobre la tierra, ser estudiosos de las palabras del Señor, la Escritura. Si usted no tiene una Biblia, asegúrese de comprarse una, ¿ok? Si usted no lee su Biblia, asegúrese de leerla. Llegue a ser un conocedor de la Escritura. Aproveche estas clases, estas instrucciones que se reciben aquí. Hay tantas enseñanzas buenas que se dan en esta iglesia, pero hay que invertir tiempo y hay que esforzarse para estar preparado para toda buena obra para la cual el Señor nos quiere. ¿Tú quieres entendimiento? ¿Quieres sabiduría? ¿Quieres solución para tus problemas? ¿Quieres tener una mente más inteligente, más sabia? ¿Quieres que tus pensamientos sean iluminados? ¿Quieres salir del atolladero en que estás metido? Estudia la palabra del Señor. Deja que la palabra de Dios entre a tu corazón. Me vino a la imagen ahora mismo. ¿Sabe qué me vino así a la mente? Se lo voy a... porque me vino así claramente. Usted sabe, los plomeros cuando quieren destapar una tubería, hay una culebra de acero que la meten, que es flexible, la meten por la tubería para quitar cuando está tapada la tubería. Y esa culebra se mete por un boquete del tubo y va corriendo hasta que encuentra la obstrucción y la rompe y sigue adelante hasta que el agua puede fluir de nuevo. Esa fue la imagen que me vino hace un segundo de la palabra de Dios para destapar la mente de algunos de ustedes. Algunos de nosotros tenemos la mente embotada. ¿Sabe qué? Hay algo ahí, hay un tumor en nuestro cerebro, en nuestra mente, que nos puso allí alguna experiencia de la vida. ¿Tú quieres que se destape? Deja que la palabra de Dios se meta y comience a obrar y a romper en tu mente y en tu corazón. Dice la palabra que la palabra de Dios es más aguda que toda espada de dos filos. Dice que penetra hasta romper las coyunturas y los huesos. Dice que y discierne los pensamientos y separa las intenciones del corazón. Y dice que no hay ninguna cosa que esté fuera de su escrutinio, su capacidad para examinarla. Imagínese qué poderosa es la palabra del Señor. ¿Por qué privarte a ti mismo de ese efecto en tu vida? Comienza y deja que la palabra del Señor infunda sabiduría en tu vida. Y sé fiel a ella y obedécela y vive por ella y persiste en ella y sé fiel a sus enseñanzas y obedécela y tu vida será bendecida y serás un hombre o una mujer útil para cualquier cosa que Dios te quiera. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer un pacto con la palabra de Dios en esta mañana. Agarra ahí en tu mente la palabra del Señor y di: Padre, yo abrazo tu palabra, yo la entro en mi corazón y en mi mente, yo voy a vivirla. Voy a ser fiel a ella. Voy a obedecerla. Voy a dejar que ella entre en mi mente y posea mis pensamientos. Y entre a mi corazón y posea mis sentimientos. Entre a mis recuerdos y lave mis recuerdos. Voy a dejar que la palabra de Dios me instruya en todos los aspectos de mi vida. Y no voy a dudar de ella, no la voy a negar, no la voy a cuestionar, no la voy a criticar en una forma irreverente, sino que siempre me acercaré a ella con un sentido de gran reverencia y de respeto, porque es la palabra de Dios inspirada por Dios, a la cual Dios le ha infundido una cualidad que ningún otro libro humano contiene. Es la vida de Dios misma moviéndose en esa escritura, y yo la recibo así, yo la abrazo así, yo me meto dentro de ella y la meto dentro de mí y viviré por ella y la estudiaré y la reverenciaré, la respetaré siempre. Y en todo lo posible, hermanos, hagamos un pacto con el Señor de ser obedientes a la palabra de Dios, ser obedientes a la palabra, persistir en lo que hemos aprendido y de lo cual estamos convencidos. En esta mañana, Padre, esta iglesia declara su intención de mantenerse fiel a tu palabra, Padre. No nos permitas jamás apartarnos de ella. Que siempre nosotros como congregación evidenciemos esa alta estima en la cual tendremos tu palabra, Señor. Que este púlpito nunca sea instrumento para la enseñanza de doctrina falsa o engañosa o en alguna forma desagradable ante ti, Padre. Que de aquí solo salga sana enseñanza para tu pueblo, Padre. Líbranos de jamás pretender ser tan sofisticados que nos atrevamos a jugar con tu palabra, Señor, sino como niños acercarnos a tu palabra, Padre, y creer lo que ella dice, Señor, y obedecerla de todo corazón.
Gracias, Padre. Te amamos en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Amén, amén.